La DEA abierta y contundentemente dijo que México no estaba haciendo lo suficiente para colaborar con los Estados Unidos, para detener el flujo de fentanilo y para detener a los responsables del crimen organizado. Las declaraciones que dio van en el sentido de que no han podido detener el flujo del fentanilo a los Estados Unidos y todo tiene que ver con los cárteles, y que México no está haciendo su trabajo y no está colaborando con Estados Unidos. Pero de nuevo, este gobierno claramente ha dicho no es necesario cooperar con la DEA porque le achaca y como que tienen el fantasma, ¿no?, del Rápido y Furioso y de esta cooperación que hacía Calderón con todo lo que eso implica ahorita con lo de García Luna. Ligado incluso al tema de Genaro García Luna también, en donde hay analistas y columnas y comentarios de especialistas que dicen que México también está en el banquillo en ese sentido, y el Estado mexicano, y lo dicho ayer en el cierre de los posicionamientos de la parte acusatoria de la Fiscalía en el juicio, en donde dicen, lo único que prueba es que la corrupción llega a los más altos mandos del Estado mexicano. La política explicada deja de ser complicada. Es cuando. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves. Viernes chiquito, dicen algunos. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? No seas así, Poncho. Pues ya soy un señor. Ya. Yo no voy a decir porque causó mucha controversia tus comentarios el día de ayer respecto a mi persona, mi edad y el estado en el que me encuentro. El estado en el que te encuentras. Siento que me estoy convirtiendo en un señor, dices tú. Aparte de tener el corazón roto. Tengo el corazón roto. ¿Por qué? Tengo el corazón roto. ¿Por qué? Me rompieron el corazón. Yo creo que a veces las dos partes pueden intentar, ¿no? Que esos corazones de ambos no estén si rotos. nos está escuchando, por favor. Yo creo que esa persona ya no escucha. Se puede. Tratemos de ser sensatos todos, pues. Sí. ¿No? Que haya sensatez. Bueno. ¿Ya viste el tráiler de la nueva película de Tetris? Ya. No sabía, gracias a ti lo descubrí. Qué locura, ¿no? Me dan muchas ganas de verlo. Por Apple TV va a estar. Y que básicamente es como la historia del juego. Y se ve loquísima. Sí. Creo que, a ver, no sabemos la fecha, pero debe ser si salió Gorbachev, previo a la Guerra Fría, o todavía un poquito de Guerra 80 Fría. y altos. Porque además 80 y medios. Sí hablan del Game Boy. Entonces sí debe ser entre el 88 y el 90. Porque es cuando sale el Game Boy. ¿Le pegaste duro al Game Boy? Todavía tengo mi original Game Boy. ¿neta? Que sí. Debe valer no una funciona, lana, pero sí. Ya no funciona. No va a valer tanto. Pues es que tampoco crees que lo cuide. ¿Te acuerdas mucho? los aditamentos con la lupa y la luz que estabas en el coche y tenía unas bocinas que le abrías como alas? Sí. Una lupa que bajaba para verlo y una luz que iluminaba la pantalla. Exacto. Y podías conectar los dos Game Boys, pero era con un cable. Claro, para la competencia de Tetris. Porque porque no había Wi-Fi en ese entonces. Ya sé, por eso somos señores, ¿no? Pero para la gente más joven, antes no había Wi-Fi, entonces uno conectaba los aparatos para que se comunicaran y entonces. Muy cierto. Pero sí, la verdad, volviendo a la película de Tetris, viene de la Unión Soviética o de Rusia, por eso esa canción. ¿De Tchaikovsky? Ajá, sí, creo que sí. Ahorita te digo. Y justo la portada o el inicio del juego era el Kremlin. Ajá, exactamente. El Kremlin. Y es un juego súper simple. A mí me desesperaba. Nunca fui bueno yo para esas cosas. Todo lo que son así como puzzles y rompecabezas. ¿No? No, nunca fui bueno para ello. Uno de los juegos más exitosos, por cierto, en la historia de los videojuegos. Pero es que la película habla un poquito de cómo, o sea, parece ser, porque es el tráiler, no sabemos bien, pero un empresario gringo conoce de alguna manera la programación del juego de Tetris y se lo quiere llevar de la Unión Soviética a los Estados Unidos. Para la exclusiva que a final de cuentas sabemos Nintendo tuvo. Exactamente. Y hoy ahí está Tetris en las aplicaciones y todavía lo puedes jugar y 1000 versiones. Y entretiene. Lo que mamá jugaba, era adicta mamá al Tetris. Todo el santo día jugaba. Qué maravilla. Una locura. Mamá gamer tienes tú. En su Game Boy. A ver, ahorita juega Candy Crush. Claro. Digamos que es la evolución de ese tipo de juegos y dinámicas. Totalmente. Pero en su momento me acuerdo, o sea, yo no tenía Game Boy, y ella tenía su Game Boy y no lo podías tocar y era, no toques mi Game Boy, no sé qué, está bien, qué brother, padre. No sé qué. Una locura.
Ustedes díganos si jugaron Tetris en algún momento. Así era la canción. Porque aparte era en sonido MIDI. Exactamente, porque pues no daba para más la tecnología. Estaba el de Mario, que también era bueno en el Game Boy. Super Mario Land, que esa es la serie del Game Boy original. Sub-Zero. ¿El de coches o...? Ujú. Sí. También estaba F-Zero. en Game Boy. F-Zero, no Ajá. Sub-Zero, exactamente. Que agarrabas energía cuando te metías a los... Exacto. Y que si tocabas las banditas te quitaba energía. Pero sí llegaste a jugar entonces, Sí, la verdad. pero no eran míos. Bueno, sí, de tus hermanos. Y luego te acuerdas que había uno de Sega. de Uno portátil. Pero sí, ese ya salió a colores y con luz. claro. Que fue como la gran revolución también. Que era en ese entonces la guerra de esas consolas, que era Sega contra Nintendo. Eran las únicas que había, ¿verdad? No había otras. No. Ya después entró PlayStation al quite. Claro, también ese sí lo tuve, fíjate. El ¿No? PlayStation, estaba Sí, perrón. que A era ver, fue hace bastante como bueno. 10 años, 15 años. Un poquito más, sí. Ajá. 15 años. Pero sí, Y el de Sega era el de Sonic. el de Sonic. O sea, porque era Mario contra Sonic. Pero sí era muy grande el de Sega. Ujú. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y por eso somos señores Juan Pablo del Leo. Estamos hablando de tecnología de los 80, finales de No, los yo 80. tuve la primera computadora, la PC1 Ándale. de IBM, Pues sí. sin sistema operativo. Que jugabas la ranita, que pasaba de Ay, qué maravilla. log a log. Sí, nosotros vimos nacer todas esas Claro. tecnologías. Pasamos por los minidiscs, por los laserdiscs, por los... Qué locura. ¿Y hoy? Todo aquí. Ya, ni con celular. Gracias a Esteban. Gracias. ¿A Esteban? Steve Jobs. Ah, sí. Steve Jobs, sí. Nada más y nada menos que él. Oye, Ponch. A ver, No hay que dejar de ver lo que está sucediendo en Estados Unidos porque, no sé, me imagino que habría muchas personas que tienen la expectativa de una mentada de madre de Joe Biden hacia el presidente López Obrador y eso nunca va a suceder. no, la verdad no. Pero como lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, el gobierno de los Estados Unidos se compone de muchos brazos y tiene muchas maneras de ejercer la política exterior, más allá de que Biden nunca le vaya a mentar la madre a López Obrador. Lo decimos porque vamos a platicar de varias cosas. Nos llamaba la atención ahora que estamos platicando este capítulo y la plática de este podcast, de lo que está sucediendo en las últimas 2 o 3 semanas, un poquito más, un poquito menos, con respecto a las voces y a los mensajes que están haciendo llegar a México. En primera, lo sucedido el día de ayer en esta comparecencia de la DEA ante legisladores norteamericanos. Correcto. En donde la DEA abierta y contundentemente dijo que México no estaba haciendo lo suficiente para colaborar con los Estados Unidos, para detener el flujo de fentanilo y para detener a los responsables del crimen organizado. Todo esto englobado en la crisis de salud que existe en Estados Unidos en estos momentos con el tema del fentanilo. Es una crisis de salud pública. Están las imágenes, están los reportajes, están los registros de cómo cada vez hay más personas sin hogar en ese país, en condiciones brutales, Con claras tristísimas, muestras de adicción. con adicción y con daños mentales. Sí. El fentanilo es la droga más adictiva en el mundo en estos momentos y es una droga en la que te pierdes y hace que te pierdas de la realidad, de las responsabilidades y les llaman los zombies. Ujú. Te deja como zombie prácticamente porque no te puedes despegar de ella y los daños que provoca el cerebro son brutales. Y esto está generando 2 cuestiones en Estados Unidos. Uno, la crisis de personas sin hogar que hay en las ciudades más importantes, Nueva York y San Francisco específicamente, donde Sí. está incontrolable, y por otro las muertes. Decía ayer esta representante de la DEA que me parece que son 5 muertes al día las que está provocando el fentanilo. Entonces, las declaraciones que dio van en el sentido de que no han podido detener el flujo del fentanilo a los Estados Unidos y todo tiene que ver con los cárteles y que México no está haciendo su trabajo
y no está colaborando con Estados Unidos. Me llamaron mucho la atención esas declaraciones y no hay que perderle vista y las vamos a platicar. Por otra parte está el tema del maíz transgénico y la prohibición que ya emitió el gobierno del presidente López Obrador para la importación del maíz amarillo, me parece que es. Porque más allá de las amenazas que había vertido el gobierno mexicano, se abrieron un poquito y sí permitieron el maíz para consumo animal, no para consumo humano en su versión transgénica. Uh-huh. Por otra parte, está lo dicho la semana anterior por parte de 21 fiscales de los Estados Unidos que solicitaban al gobierno federal de ese país clasificar a los grupos criminales de México como organizaciones terroristas, que tienen implicaciones, tanto territoriales como económicas. Claro. Y son implicaciones brutales. Y otra cosa había, ¿no? ¿O eran esos tres? Eran esos tres. O sea, entonces, si ves, digamos, todo ese cúmulo de situaciones que están ocurriendo, de pronto ves en funcionamiento a esos poderes y aparatos del Estado norteamericano. No, está también lo de los senadores que pidieron un alto a las importaciones de acero de México a los Estados Unidos. Sí puede ser como represalia hacia el tema del maíz, sobre todo. Pero a ver, las exportaciones de México a Estados Unidos de acero eran la gran amenaza que hacía Donald Trump a nuestro gobierno cuando les iban a imponer aranceles por el tema migratorio. Uh-huh. Digo, nada más para dar como un contexto de lo enorme que es el negocio y del impacto tremendo que tendría económicamente esa situación. Entonces, sí, a ver, la relación no se va a romper, es inquebrantable, es una economía dinámica, viva, bilateral, fronteriza. Nadie está diciendo aquí que va a haber una guerra entre México y Estados Unidos. El tema es, no dejemos de ver lo que está sucediendo, ligado incluso al tema de Genaro García Luna también, en donde hay analistas y columnas y comentarios de especialistas que dicen que México también está en el banquillo en ese sentido, y el Estado mexicano, y lo dicho ayer en el cierre de los posicionamientos de la parte acusatoria de la Fiscalía en el juicio, en donde dicen, a ver, esto prueba, lo único que prueba es que la corrupción llega a los más altos mandos del Estado mexicano. O sea, a ver, son señales y son acciones que, repito, no podemos perder de vista porque el aparato está funcionando y hay algo ahí que no está bien, ¿no? La verdad es que creo que se puede resumir ciertamente en este punto, la relación entre México y Estados Unidos está muy tensa, en muchos sentidos y al mismo tiempo. Ahora, no soy inocente. Ciertamente la relación de México y Estados Unidos suele ser muy tensa. Hay momentos donde ha estado un poquito menos, o han sido más amigables en muchos sentidos. No es fácil, ¿no? Pero históricamente es una relación muy complicada, ¿no? Sí creo que hay temas en donde el presidente López Obrador es maíz blanco, el que está restringiendo por lo de los transgénicos. Que es el del consumo humano. Y el amarillo es el consumo animal. Pero pues digamos que es parte de su discurso histórico del sin maíz no hay país, ¿no? Independientemente de lo que cada uno de nosotros piense de eso. Pero sí creo que hay de estas iniciativas propias que pues no están encajando, porque también me parece que la 4T históricamente, aunque respalda supuestamente al Tratado de Libre Comercio, pues hay cosas donde dicen, no, este es un discurso mío y hay que proteger el maíz, y entonces pues esto lo tenemos que proteger, ¿no? Y pues lo ve de acuerdo a sus intereses. Y lo toman por la parte más de salud que de país, pero sí, entiendo perfectamente el punto que haces. Pero se brinca en el tratado. Y entonces, pues claro que los senadores van a decir, ¿no? Entonces, como están restringiendo el maíz transgénico, entonces vamos a ponerles porque pues, no están actuando como socios comerciales, no están actuando de acuerdo a los principios que tiene el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y así creo que hemos visto ya varias cosas. Respecto a lo del fentanilo, híjole, creo que sí ha habido ciertas muestras de apoyo, de respaldo, pero de nuevo, este gobierno claramente ha dicho: no es necesario cooperar con la DEA ni con Estados Unidos de manera como estaba, porque le achaca y como que tienen el fantasma, ¿no?, del Rápido y Furioso y de esta cooperación que hacía Calderón con todo lo que eso implica ahorita con lo de García Luna. Y entonces no,
O sea, cooperaremos y haremos las detenciones y los decomisos de acuerdo a pues, nuestro ritmo. Sí, y a porque que aquí lo ven nosotros como algo tengamos. injerencista. Exactamente. Eso creo que resume muy bien la cuestión. Y ya eso yo sumaría, ¿no? Que no lo planteabas porque no fue parte, pero creo que también está Es que presente muchas cosas, ¿no? lo migratorio, ¿no? Claro. O sea, porque claro que hay una tensión para Biden próximo a supuestamente buscar la reelección o algo parecido, ¿no? Pero creo que el tema migratorio también está ahí tenso, ¿no? Y supuestamente se estaría negociando un nuevo acuerdo. No sé ya en qué términos, porque básicamente México está recibiendo a miles de personas que tratan de ingresar a Estados Unidos y Estados Unidos está diciendo ni le intenten venezolanos, haitianos entrar porque más bien quédense en México y ahí metan la solicitud antes de que los batemos permanentemente. Entonces creo que también es algo relevante dentro de esta complicada relación que se tiene. Ahora, puede que se solucione uno, puede que el otro termine tensándose, puede que el tema... A mí, digamos, me parece que lo del Tratado de Libre Comercio y todo lo comercial, sí hay un gran riesgo de que se llegue a los paneles en donde México no va a tener una muy buena oportunidad de ganar. Porque las reglas están Con claras. el tema energético. Pues sí. Y a lo mejor, pues, alguno de estos que estamos mencionando. No digo que ya estén, ¿no? Pero... No, claro. O sea, como las reglas están claras... Vele sumando. Como las reglas están claras, México no tiene mucho por dónde argumentarle, ¿no? Creo que sí, en lo de fentanilo y lo de seguridad y lo de droga, hay muestras, ¿no? De ciertos intentos o de acciones concretas, pues, acciones concretas de decomisos y de detenciones relevantes. Hay que ver si es más, ¿no? O sea, hay suficiente cuestión, pero claramente la DEA no lo ve así. Y porque, a ver, la estrategia contra el crimen organizado ha cambiado en este sexenio. Está el tema de Ovidio, que si lo van a extraditar, que si no lo van a extraditar. Y ahí específicamente había un tema con el fentanilo y con estos precursores químicos también para hacer las drogas. Y regresando un poco sobre el tema de seguridad, a la carta de los 21 fiscales que firmaron esta petición para que se les considerara organizaciones terroristas a los grupos criminales de México. A ver, y el presidente en ese sentido está muy preocupado, por ejemplo, por el tema de la lana, ¿no? Y habló hoy del tema de Florida y de la incautación de los bienes de García Luna y que México los está solicitando y que son de México, que no son de Estados Unidos. Bueno. Cuando tú nombras a una organización criminal como una organización terrorista, tienes dos cosas. Uh-huh. Y remontémonos a Irak, Afganistán, a Pakistán. Uno, Estados Unidos se da el permiso, a ellos se lo dan, de intervenir territorialmente en tu país. Entonces puedes mandar agentes encubiertos, puedes realizar extracciones extrajudiciales, interrogatorios y muchas otras cuestiones que ni siquiera nos quisiéramos poner a pensar en nuestro país, todo lo que implicaría eso para México. Si ahora les da escozor la colaboración pública y abierta con las agencias gringas, pues no te quiero platicar lo que sucedería si de alguna manera las nombras organizaciones terroristas. Pero dos, tiene que ver con la lana. Entonces, todas las cuentas bancarias, todas las transacciones que pasen por manos de los Estados Unidos, todo lo que se pueda llegar a incautar, todo lo que tenga que ver con delitos relacionados a esos grupos criminales, Estados Unidos dice, véngase para acá, papá. Entonces, si ahorita te molesta también lo que está sucediendo con Genaro García Luna y con la lana y demás, no te quiero platicar en todo lo que eso se puede convertir. A ver, no va a suceder, pero la presión de los fiscales ahí está. Y es porque están viendo algo en México que no les está gustando. Al igual que la DEA está viendo algo en México que no les está gustando. Al igual que el Departamento de Agricultura está viendo algo y no les está gustando. Al igual que el Departamento que no es de economía propiamente, pero digamos los pares, está viendo algo con el acero y que no le está gustando. Igual que el Homeland Security está viendo algo con la migración y no le está gustando. Se van acumulando ahí los problemas y se van acumulando las propuestas que terminarían por afectar aún más la complicada, como tú decías, relación que hay entre México y los Estados Unidos en este momento.
Y son temas que se van a tener que atender necesariamente. Por más que no te guste que la DEA opere en México y colabore, de alguna manera, a ver, y queda la pregunta respecto a la detención de Ovidio Guzmán, con la cercanía que tuvo a la visita de Joe Biden y si fue una petición expresa de Estados Unidos o no, tal. No sé. Pero las consecuencias y las presiones, incluso tras bambalinas, ahí van a estar y es un pie en el cuello o rodilla en el cuello, haciendo referencia a la policía gringa, sí, que no quieres tener. Pues no, y creo que también una de las cosas que sí cambiaron en la relación bilateral entre México y Estados Unidos a principios del 2000 y de ahí en adelante, con cuando menos los 3 sexenios que siguieron, es que por primera vez hubo un reconocimiento de Estados Unidos de una corresponsabilidad, por ejemplo, en el tema migratorio, o de una corresponsabilidad en el tema de armas. ¿Sí lo ves en el tema migratorio? Cuando menos en el discurso había una cuestión de mencionarlo tal cual. Te voy a decir yo con qué me quedé para que me corrijas o me debatas. Con estas declaraciones que le dio Joe Biden en la cara al presidente López Obrador respecto a la cantidad de dinero que Estados Unidos tenía en Centroamérica y en todo el mundo. Le dijo, a ver, Estados Unidos ha invertido tantos millones, miles de millones de dólares en Centroamérica, Estados Unidos invierte tantos miles de millones en África, invierte tantos miles de millones, todo no digo que Estados Unidos sea bueno y que sea caritativo y que lo haga por alma caritativa, pero me voy a la respuesta. Y fue una respuesta en la que Biden le decía a López Obrador, tú estás insistiendo en que quieres lana y que le dé lana a Centroamérica y que le demos lana a Centroamérica, le he dado miles de millones de dólares. ¿Y qué ha hecho Centroamérica con esa lana? Se la han robado, la corrupción ha acabado con ella, las personas siguen en condiciones deplorables, seguimos recibiendo peticiones de asilo político. O sea, a ver, ¿hasta qué punto en esa parte de la responsabilidad que tienen los propios países de construir su propio futuro, más allá del saqueo de Estados Unidos histórico y tal? ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Dónde está ese dinero y dónde están esos programas que han ayudado o que han impedido que las personas se tengan que salir de su país? Pero déjame acabar la idea. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Te pido una disculpa. Pero a lo que yo voy es que ese cambio histórico de Estados Unidos diciendo sí, ok, asumimos que hay una corresponsabilidad, que ocurre cuando menos en la relación México-Estados Unidos a principios de los 2000. Sí. Ahora parece que México es como, o sea, sí, corresponsabilidad, pero de aquí para acá yo voy a decir cómo están las cosas. Y créanme, o sea, entiendo la importancia de la independencia, ¿no? Y de la autonomía en las decisiones, ¿no? Sobre todo lo independiente. Pero creo que ahora, a diferencia de lo que pasaba en la última parte del siglo XX, México es el primero en decir, aquí la corresponsabilidad no existe. Esto es tu responsabilidad y nosotros vamos a tratar de resolverlo como mejor. Y si quieres, dales más lana, ¿no? Para desarrollar. Pero tienes toda la razón. Y Biden tiene toda la razón. Claro que históricamente se ha dado. Yo no los estoy defendiendo tampoco y hago el mismo énfasis que Juan Pablo. Yo no digo que son los gringos buenos, ¿no? O sea, pero sí creo que hay una diferencia discursiva en este gobierno en donde esa corresponsabilidad no se está asumiendo, ¿no? Y es más bien como tú por tu lado intenta ayudar lo que puedas. Pasar y pues yo no sé. Yo haré lo propio, ¿no? Y creo que eso es importante, porque no solo es el cambio de discurso, por supuesto que eso conlleva el cambio de acciones, ¿no? Y entonces es donde veo, pues, que no existe esa responsabilidad, ¿no? De la parte mexicana, de lo que sea que podamos poner como ejemplo y discutir en la mesa, sea migración, sea cuestión económica para vernos como aliados comerciales, sea una cuestión de seguridad y de drogas, ¿no? De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Y sí, o sea, es lo que es y eso es. Incluso en el tema de las armas, que era tu segundo punto, yo aquí he alegado que tampoco veo una corresponsabilidad. A partir de esta demanda que impuso la Secretaría de Relaciones Exteriores que perdió y que ahora fue a poner a Phoenix en Arizona, no me acuerdo si en Phoenix o en otra ciudad. Sí, a ver, por supuesto, llegan muchísimas armas y son esas armas las que están acabando con la vida de cientos de miles de mexicanos y son armas de alto poder.
Pero ¿dónde está tu responsabilidad de preparar a tu policía? De tener una policía bien preparada, Claro. de tener una policía que pueda enfrentar ese tipo de amenazas. Y si te vas más atrás, ¿dónde está el Estado para garantizar las oportunidades necesarias en las que los jóvenes y los integrantes del crimen organizado no vean eso como su única opción? Lo ven porque es un negocio redituable, porque es una vida rápida y furiosa, porque es el pensamiento de, pues sí, o sea, prefiero morir joven pero rico que viejo pero miserable. Y el tipo de país que hemos creado y que el Estado mexicano ha creado para que esas condiciones se gestaran y el crimen organizado pudiera crecer de esa manera ante la falta de oportunidades y la falta de Estado de Derecho y la falta de emprendimiento y muchas otras cuestiones que te llevan a esas causas de fondo. No esta excusa fácil de decir, pues es que mandas armas tú a Estados Unidos. Sí es un factor. Pero la profundidad de esas causas no ha sido atendida ni por este gobierno ni por los anteriores y sigue sin ser atendida por este gobierno y por los anteriores y seguirá sin ser atendida por los gobiernos que sigan. Ese es el meollo del asunto, porque así como México en un punto, también a principios del 2000 y algunos años después y dejó de ser más que un país, más bien dejó de ser un país que enviaba y solo era un país de tránsito. Y cada año que pasa, México está regresando a ser un país que envía migrantes. Y eso también creo que nos habla de la situación interna, ¿no? Y no estoy definiendo panistas, o sea, no estoy poniendo nombres, estoy hablando de números. O sea, México en un punto, a principios del 2000 y los años que le siguieron, dejó de enviar migrantes. Sí. Y se volvió un país de tránsito. ¿Qué significa esto? Que de los otros países de Centro y Suramérica pasaban por México pues, por una condición geográfica para tratar de llegar a Estados Unidos. Ahora ya estamos regresando a enviar migrantes. De casa, pues, ¿no? Que ya no sucedía. Ya no sucedía. Entonces, híjole, o sea, sí es un tema muy complejo. No crean, salvo Juan Pablo, que aquí nos creemos gringos o que los estamos apoyando así nada más porque bueno, sí. yo sí. Sí, pero lo haces con argumentos, no es ciegamente. Exactamente. Pues, ¿no? Y creo que es importante, como bien decía Juan Pablo ya para cerrar el comentario, es que estos frentes abiertos, estas quejas de fiscales, de la DEA, de las cuestiones comerciales, es un todo. Y pueden resolverse de manera individual, pero hay que aprender a conectar estos puntos. Fíjate, Ajá. Es que estaba buscando estos números. Dime. 2019, 151,000 mexicanos que emigraron a los Estados Unidos. Okay. 2020, 162,000. 2021, 414,000. 2022, 560,000. O sea, nada más en los últimos 4 años pasamos de 151,000 mexicanos hacia los Estados Unidos en un año a 560,000. Y no todos pasan, porque estas son cifras de encuentros con migrantes mexicanos en la frontera con Estados Unidos de manera anual. Y eso es este sexenio, ¿eh? Y esto es este sexenio. Mira, aquí hay otro. Encuentros de aprehensiones de migrantes mexicanos de octubre del 2011 al 2022. Pasamos de esos 11,000 en el 2011 a esos 500,000 en 2022. Y así se ve la gráfica. O sea, a ver que Jorge nos ayude ahorita en el byte, pero... Se la mandamos y la metemos ¿A qué ahí. cámara de las 28 que estamos grabando ahorita, Jorge, de todo nuestro mega estudio? En el piso 28. Sale... Bueno, si no te mandamos la captura y no que la pongamos. Pero sí, o sea, es una gráfica que crece, pero exponencialmente, ¿eh? Así como la de Al Gore, que rebasaba, ¿no? El eje. O sea, creo que es importante tomar en cuenta esto, pues, ¿no? Y ese es uno de los cuestiones, pero es importante. Bueno, ¿tú dirías algo más o ya vamos cerrando? Pues mira, yo diría que cerremos por el bien de todos nosotros. Qué contundente. Gracias a ustedes que nos escuchan. Díganos qué opinan de estos temas, de qué otros les gustaría que estemos hablando. Gracias, por supuesto, a todos ustedes que nos recomiendan. Síganlo haciendo, por favor. A todo el equipo de Político MX y de Pols.mx que lo hace muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. Es cuanto. Juan Pablo de León, es cuanto. Hasta luego. Esto fue Es Cuanto,
Un podcast de Político MX.